Amigos, muy buenos días. Vamos a comenzar con un tema polémico, explosivo tal vez, inaceptable para algunos también, para otros muy aceptable, quizás porque no se lo han entendido correctamente. Parece que todos olvidamos que de los fracasos se aprende mucho más que de los éxitos. Y bueno, el socialismo soviético fracasó, el cubano está en trance de fracasar. El venezolano ni comenzó. Y hay otras experiencias, mejores o peores, pero el tema fundamental para hoy, quisiera ponerlo como mi verdad, porque debemos nosotros considerar que la verdad absoluta no existe, ¿verdad? Esto es muy importante, de manera que cada uno de nosotros coloca su propia verdad. Yo la pongo a juicio del público que me escucha y que quiera discutir conmigo, que querramos discutir, digamos, entre gente que sabe, que no sabe, pero que quiere saber. Pues el tema es realmente complicado. Hoy día, Donald Trump, en un canal de televisión norteamericano, se atrevió a decir que él sería el mejor comunista de toda la historia humana. Vamos, él de estos temas no sabe nada. Entonces, creo yo que es necesario aprovechar el tema de hoy para puntualizar varios otros subtemas. El tema que me pongo para hoy se titula provocadoramente ante la tumba de la URSS. Sí, desgraciadamente, la URSS desapareció y creo yo que, como así como lo hizo Enrique Servet en el siglo XVI, que fueron los primeros médicos en diseccionar un cadáver para ver cómo funciona el cuerpo humano, sus órganos, sus partes. Creo que nosotros debemos hacer el mismo papel. Economistas, historiadores, sociólogos, psicólogos, escritores, profesionales de distinto tipo, rango, de manera que aprendamos de esa experiencia fallida. Digo fallida, aunque es necesario anotar que en los primeros 50 años, y tal vez un poco más, aquello fue un éxito. La URSS fue un motivo de envidia para algunos líderes. Tal vez ustedes no sepan, supongo, que por ejemplo Mussolini en Italia pretendió imitar el tema de la planificación porque estaba asombrado. ¿Cómo es que la URSS logró en tan poco tiempo convertirse en una potencia productiva? ¿Cómo es que la URSS logró ganar la guerra a la maquinaria alemana? ¿Verdad? No fue el único. El mismo Hitler conversó con Mussolini para saber exactamente qué era eso de la planificación, porque evidentemente la planificación logra, de acuerdo a algún programa bien cumplido, eso sí, eh, una fuerte velocidad en cuanto reinversión, inversión, aumento de productividad, de tal manera que se pueda en corto tiempo hacer lo mismo que otros lo han hecho en mucho más tiempo. Pero vamos al grano. Decía que este tema de la URSS pues, se presta para el chisme de infamia.
los errores, los equívocos que aún hoy en día continúan, a pesar que ya pasaron más de 30 años del fallecimiento de la URSS. Pero veamos, claro que para 1916, ¿verdad? El único que entendió a Carlos Marx, de lo que yo conozco, de lo que he leído, fue Vladimir Lenin. Entendió, por ejemplo, el tema de la continuidad de la historia, ¿verdad? Entendió aspectos fundamentales como el hecho de que ningún modo de producción anterior jamás fue planificado. Y no lo fue, una, porque se ignoraba qué cosa es la planificación. Y dos, porque el modo de producción que ya debía morir debía tener características estructurales y superestructurales que hagan posible la planificación. Eso no fue así. Las contradicciones primitivas, esclavistas, feudales, eran tan complejas que planificar era simplemente imposible. Quizás por eso es que la historia demoró tantos miles de años entre uno y otro modo de producción. No así el capitalismo, que en este momento lleva algo más de 6 siglos, ¿verdad? De gestión, digamos. Pero en un momento dado, el capitalismo avanza a gran velocidad, ¿verdad? Sus logros son enormes, hay que reconocerlos a pesar de las duras contradicciones que viven, ¿verdad? Son profundas las contradicciones, tal vez creo yo incomprensibles, sobre todo para los políticos, que de historia no saben casi nada, de economía peor, ¿verdad? Es decir, no pueden tener la cultura necesaria para manejar una forma de producción en algún país. Eso acá en nuestra América no ocurre. Si ha ocurrido es algo así como una casualidad, pero no un programa. No ha sido un programa cumplido. Tanto así que me atrevo a decir que nunca hubo un programa en ninguna parte. Nunca hubo un programa, nunca hubo un plan, nunca hubo un destino. Además que hay que considerar que en el año 16 Gramsci no estaba, solamente estaba el mismísimo Carlos Marx, para el cual leerlo no es nada fácil. Siempre he pensado que las traducciones del alemán al castellano han sido tan difíciles que muy poca gente lo ha entendido. Entender a Marx no es nada fácil. No solamente por la traducción idiomática, sino que para entender a Marx hace falta saber historia, geografía, literatura, economía, pensamiento económico, psicología. No, pregunta, ¿cuánta gente sabe de eso? No, definitivamente Marx no es para cualquiera. Él requiere un profundo estudio. Y no para cualquiera como bachiller, digamos, sino como profesionales. Y en especial del área social, económica, psicológica, etcétera. Eso no existe. De manera que entender a Marx no es nada fácil. Por lo que yo he leído, lo único que entendió a Marx a fondo, que supo aplicar su propuesta, fue Vladimir Lenin.
Lenin entendió, por ejemplo, el papel de la continuidad en la historia. Por eso él escribió un libro que yo diría que la gran mayoría de la población humana incluso, no solamente ecuatoriana o de la TAM, no la han leído. No estamos preparados para ningún proceso revolucionario. La mayoría piensa que el proceso revolucionario basta con la toma del poder. No, no es así. Marx, por ejemplo, cuando tú lees el capítulo 14 de El Capital, nos enseña acerca de el origen del capitalismo. Lenta pero inexorablemente, las nuevas características que reemplazan a las viejas feudales van surgiendo. El trabajo fabril, por ejemplo. El salario también. La ganancia, la reinversión, la productividad, ¿verdad? Esos son temas que no se puede descuidar. Son temas que además se mueven en la historia. Por favor, se mueven en la historia. Más se transforman. Constantemente se transforman. Es decir, si no entendemos este tema de la evolución constante de todos los temas que componen al capitalismo, ¿cómo podemos entender el capitalismo? Peor, ¿cómo podemos entender el tránsito del capitalismo al socialismo? Yo creo que alguna gente, miembros del Partido Comunista, por ejemplo, de la TAM, la TAM quiere decir Latinoamérica, por si acaso, si no han leído estas obras, no van a entender nada. Un momento dado, cuando, por ejemplo, analizamos a la luz de lo que escribió Gramsci en la formación de los intelectuales, él mencionaba que es fundamental, mucho antes de la toma del poder, la formación de los intelectuales. Para la toma del poder, pero por favor, no solamente el poder político, sino del poder productivo. Los profesionales que se adhieran a algún programa comunista serán responsables de la revolución productiva, que sin la cual la toma del poder es inútil. Y eso fue lo que pasó en la URSS en una primera instancia. En alguna obra, no recuerdo desgraciadamente su título, pero tantas cosas que ha escrito Lenin, un corresponsal de prensa extranjero en Suiza conversa con Lenin y le pregunta, ¿qué tal tus compañeros de lucha? Bukharin, Zinoviev, Trotsky y otros más. Lenin le dice que son estupendos, saben mucho, sobre todo teoría, pero de producir no saben nada. Obviamente eso es un tema capital, ¿no es cierto? Porque el problema es que la gente que ha sufrido el feudalismo, pues, oiga, porque eso era un sufrimiento, casi podríamos decir que el siervo era un continuador del esclavo. Vivir en las condiciones feudales no es un tema nada fácil. Hasta los médicos eran sirvientes de los nobles, ¿verdad? De los príncipes, de los condes, de los que realmente tenían el poder. Es decir, una comprensión de una sociedad democrática. No, eso no estaba, eso no existía. En consecuencia, para Lenin es fundamental entender la continuidad de la historia. Pero en ese caso, él, en su libro que se llama
el impuesto en especies. Se lo recomiendo sobremanera, sobre todo a los camaradas de todo el mundo. Deben entender que no podemos ir a la toma del poder sin antes haber preparado a profesionales que tomen el poder productivo. Eso quiere decir, como bien decía Fidel Castro, una revolución es un acto cultural. Sí, sí, exactamente. Una revolución es un acto cultural. Es decir, ¿qué pueden hacer ahí los ignorantes, los analfabetos, los míseros, los pobres? Lamento decirlo así, pero es que hacer un proceso de transformación de la producción no la hace cualquiera. Pues Lenin precavidamente proponía la construcción de un capitalismo de Estado antes de pretender construir el socialismo. Porque Lenin, por favor, se muere en 1924. Pero tanto él es testigo de los avances mecánicos, eléctricos, ¿verdad? Del capitalismo. Es testigo de la aparición del ferrocarril, de las máquinas, los motores. Lenin entiende, digamos, una parte del proceso capitalista y ve los logros enormes del sistema. Por lo tanto, el capitalismo ya construye una característica propia, muy suya, que es el conocimiento. Es decir, el conocimiento es la herramienta principal para hacer, para construir, para transformar. Lenin lo considera que de suma importancia ese tema. Pero la pregunta que me hago yo ahora es, ¿quién más lo habrá entendido en 1917? Sí, fue en el Palacio de Invierno, mataron a la familia Romanov, ¿verdad? ¿Y qué? En 1918 comenzó la hambruna. 1919 Rusia fue atacada por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, ¿verdad? Comenzó otra vez la hambruna, pero el conocimiento aún no estaba en manos de los camaradas, de los comunistas, de los bolcheviques. Aún había que construirlo. Por favor, cualquiera que lea la obra de León Tolstoy, La Guerra de la Paz, también puede ser la obra Ana Karenina, tendrá una idea de lo que era Rusia en 1916, 17, hasta el 24. Rusia era analfabeta, ignorante, la misma nobleza era ignorante. Por favor, era creyente. No nos olvidemos que el consejero principal de la reina era un sacerdote, Rasputin. Creer no significa saber. Creer es el fundamento de la fantasía, pero la imaginación es la plataforma del conocimiento. Y Rusia aún carecía de esa plataforma. Fijémonos que antes de morir, Lenin deja ya prediseñado lo que se llamó el Plan Coelho, que fue la plataforma, ¿verdad? El punto de partida para electrificar a toda Rusia. Por favor, qué tarea gigantesca. Tengan en cuenta que Ecuador es atravesado por un solo meridiano. Rusia es atravesada por 11 meridianos. Es el país más grande de la Tierra.
electrificar a semejante país es una hazaña gigante, pero lo propusieron. Diseñaron el plan. Lamentablemente, Lenin muere en 1924. Asume el poder un hombre que no estaba totalmente de acuerdo con las ideas de Lenin. Y hizo las cosas como no las había planteado Lenin. Por ejemplo, había planteado todo el poder a los soviets. ¿Quiénes eran los soviets? Los miembros de la población común y corriente. Pero era el pueblo ordenado, organizado, que habría de tener el poder. Porque el pueblo es la primera víctima de las decisiones políticas. El pueblo de primera mano podía decir qué hacer, cómo hacer, dónde hacerlo, con quién hacerlo. Stalin decidió que no a los soviets, que el poder debería estar en manos de los miembros del Partido Comunista. Bueno, pero la pregunta que me hago yo, así me fusilen, es, ¿y los miembros del Partido Comunista qué tanto sabían? Pregunto eso porque la planificación comenzó a ejecutarse recién en 1928. Estamos hablando, caramba, más de 10 años de atraso. Y mientras tanto la gente, el pueblo sufría, ¿verdad? Porque justamente no había un delineamiento ante el qué hacer. No estaba la ejecución ante el qué hacer. Y lamentablemente, pues, con Stalin empieza una etapa, francamente, que es algo así como la noche negra de Rusia, en la cual vemos el terror, la persecución a todos aquellos que no estén de acuerdo con Stalin. Y es más, Stalin hasta 1936 logró asesinar a todos los compañeros de lucha de Lenin. En adelante, Stalin se hizo acompañar por un solo hombre, Laurentio Beria, el cual acompañó en su decisión, en su pensamiento, hasta lograr, digamos, esto sí, hay que reconocerlo, que llegue, por ejemplo, a la invasión alemana a Rusia en 1941, en que los rusos están prácticamente desarmados y a toda velocidad hubo que transformar las fábricas del tractor, perdón, de tractores que ya existían, transformarlas, decía, en fábricas de tanques de guerra, construir inmediato fábricas de armamento, instruir a los futuros soldados. Caramba, eso fue una gesta enorme, ¿verdad? De manera que los alemanes en un primer momento, hasta 1945, lograron dominar gran parte del territorio ruso. Es entonces, el 39, que mal no recuerdo, que los países bálticos se suman, ¿verdad?, a la URSS, asustados por su gran población judía, y los judíos eran los primeros objetivos de los alemanes, de los nazis. Entonces los bálticos se suman a la URSS. Pero luego, con un costo gigantesco, 26 millones de muertos,
Y todos jóvenes, ¿verdad? Rusia no solamente logró contener a las hordas nazis, la rechazó, lo hizo volver atrás. Y el 9 de mayo de 1945, la bandera roja con la hoja y el martillo ondeó sobre Berlín. El Reichstag había sido rechazado. Semanas más tarde, los nazis tuvieron que desfilar en la Plaza Roja para echar a los pies de los dirigentes bolcheviques las banderas nazis, los símbolos nazis. El costo fue enorme, pero la URSS lo logró. Por favor, entendamos un aspecto. No solamente es como guerra una carrera de la valentía de la gente. Es una carrera de la producción, de la productividad. Y por favor, entendamos esta parte. Dentro de Rusia, por lo menos en ese momento, no había mafias, ¿verdad? No había esa cosa que hoy reconocemos como paraísos fiscales, que es una cosa vieja en Suiza, por ejemplo. No había el narcotráfico como fuente de recursos monetarios. Todavía no había surgido el petróleo, que recién surgió hasta 1976, ¿verdad? Es decir, para Rusia la fuente principal de recursos era el trabajo. Es decir, lo que Carlos Marx llamó el plusvalor. ¿Por qué plusvalor? Porque la plusvalía identifica la presencia del dueño de la empresa, la presencia de un explotador del trabajo humano. Acuérdense, las 8 horas diarias de trabajo. Con el plusvalor quiere decir, como término, que el dueño de la empresa ha desaparecido. Y tenemos ahora al Estado como propietario de todas las empresas, de toda la producción, de todo el conocimiento. Por eso es que nosotros vemos que a gran velocidad pues se reconstituyen los hospitales, las universidades y se respetan los derechos humanos. Por ejemplo, en ese momento de guerra, las familias, perdón, tenían que vivir apretadamente en un mismo departamento. Oigan, ¿cuántas peleas habrán habido en tanto en cuanto debían, por ejemplo, juntarse en la cocina, en el comedor? Y de todas maneras, siempre hay antipatías entre unos y otros. Pero entonces, después de la guerra, para el año 46, comenzó un ritmo febril de la construcción de viviendas. Advierto, yo tuve la oportunidad de conocer no solamente Moscú, sino otras ciudades. Y debo decir que parado en una esquina, me acuerdo de una, por ejemplo, la avenida Bernat, que estaba cerca de la residencia estudiantil donde yo estaba. Óigame, el panorama era el mismo, todos los edificios iguales, el mismo tamaño, el mismo color, la misma disposición, la misma construcción. ¿Por qué? Porque eso permitía, primero, no tener que pagarle a ningún arquitecto para que vuelva a construir otros modelos. No, siempre el mismo modelo. De tal manera que prefabricar primero y segundo a gran velocidad.
Yo lo vi, soy testigo de que frente a la universidad mía construyeron una ciudadela completa en 15 días. Nosotros los estudiantes nos asomábamos a las ventanas a ver, claro, las grúas gigantescas, ¿no? El momento más impresionante es cuando bajaba el baño, con la tina, con el lavadero, con el toilet y la conexión a las tuberías correspondientes, ¿verdad? Todo pensado con anticipación, de manera que la distribución de viviendas fue rápida y gratuita, gratuita. Soy testigo de que, por ejemplo, un par de compañeros míos, rusos ambos, se casaron, me invitaron, fui, y después de la ceremonia ante la jueza, pasaron ante un comisario. El comisario les preguntó, ¿cuál es tu profesión? Tal. ¿Dónde vives? En tal lugar. ¿Dónde trabajas? En tal lugar. Bueno, miren, tenemos un edificio que recién está terminado en tal dirección. Y tenemos este otro edificio que está cerca de la dirección tuya, le decía la novia. Deciden ustedes con cuál se quedan. Y la pareja decidía. Inmediatamente iban a ese departamento. Yo fui con ellos. Pero fue solo de curioso. Oigan, ver la cocina armada, con los closets, la cocina lista para funcionar, ¿verdad? Claro, faltaba mobiliario. Eso ya es cuestión de los esposos ahora. Pero caramba, comenzar la vida en departamento propio. Solo ellos lo hicieron muy bien, me consta. Luego, después de la guerra, muere Joseph Stalin, 1953, y empieza una época que los mismos rusos lo llamaron el deshielo. Hay un autor judío ruso, se llama él Ilya Ehrenburg, te lo recomiendo también, muy bueno ese libro, en un castellano muy bien traducido, en el cual pues se relata a la muerte de Stalin, cómo cambian las costumbres, ¿no? Cómo termina el terror, cómo empieza una nueva época en la cual la estabilidad es común para todos. La tranquilidad, la paz, poder vivir tranquila, a pesar que tengo que decir, y lo digo, el salario alcanzaba para vivir, pero no sobraba. Además que quisiera señalar que la gente no pagaba ni arriendo ni a ningún banco por la propiedad del departamento adquirido. No, departamento era suyo. Así constaban los documentos que el Estado había entregado a cada pareja. Que yo me olvidaba de decir que si alguno de la pareja decía que tengo a mi mamá, pues bueno, otro dormitorio. Que tengo una hija, otro dormitorio. Dependía del tamaño de la familia. Eso sí, hasta 4 dormitorios. Pero en muchos casos se comenzaba con departamentos de un solo dormitorio que más adelante podía ser cambiado cuando la familia creciera. Es decir, la estabilidad creo yo que fue el bien más común. Vivimos muy bien. Tengo que decir que lo único que vi yo como un proceso inestable fue el día en que murió Che Guevara. Yo ya había llegado a Moscú
Hablo del 9 de octubre de 1967. Nos enteramos, miles de sudamericanos salimos a las calles de Moscú a acercar los consulados de la embajada norteamericana. Claro, la policía no nos permitió pasar más allá. Los rusos no habían visto semejante altercado en años. Lo hicimos nosotros. Pero fue el único altercado, que por lo menos me consta. El resto de mi vida personal fue la ópera, el teatro, la lectura, porque para la Unión Soviética la cultura era un logro gigantesco al cual todos tenían derecho. Además que, por ejemplo, yo me hice fanático de la ópera. ¿Cuántas veces fui? Oigan, pero pagar 5 rublos por entrada, chuta, no es nada. Si ustedes comparan lo que cuesta la ópera en París, en Londres, oigan, eso sí que es una diferencia terrible. Ya eso no es para cualquiera. Pero en Moscú la ópera era para todos. Bueno, terminemos el tema, que hay mucho que decir. Yo creo yo que tal vez lo terminamos aquí para continuar en un próximo capítulo, porque hay que contar las fallas, ¿no? Y fallas hay algunas, hay que decirlo con toda honestidad. Amigos, aquí me despido. Espero que les interese el tema y que sigan los señalamientos de lectura que he hecho, que son muy importantes. El capital no lo pueden dejar a un lado, ¿verdad? Los libros de Lenin no los pueden olvidar. Los libros que he mencionado, como el de hielo, nos conviene mucho para saber uno de los horrores graves que fue el culto a la personalidad, que Stalin lo llevó adelante, para él, por supuesto. Claro, había mucha gente que admiraba a Stalin, es cierto, no puedo negarlo, pero creo yo, para terminar, que una cosa hubiese sido la Unión Soviética guiada por Lenin y otra cosa fue guiada por Stalin. Como corolario, la toma de decisiones nunca puede ser individual, debe ser colectiva. Y la ejecución de las decisiones también debe ser colectiva. Nada puede quedar en manos de alguien en particular, por muy brillante que sea. Y antes de que me olvide, yo no estoy de acuerdo, así me fusilen, en que, por ejemplo, Kim Il-sung en Corea del Norte ya está pensando en que su hija sea la continuadora del poder. Perdón, eso no es democracia, eso no es comunismo. Lo rechazo. Amigos, muchas gracias. Hasta el siguiente capítulo. Gracias.